El desapego es uno de los conceptos centrales en el budismo y, aunque a menudo se malinterpreta como una especie de frialdad o desinterés hacia el mundo, en realidad es un proceso de liberación interna profundamente transformador. En la tradición budista, el desapego no implica rechazar la vida o las relaciones humanas, sino más bien trascender el apego insano que perpetúa el sufrimiento. Entender y practicar el desapego es esencial para alcanzar la iluminación, el estado último de liberación del sufrimiento y de las ataduras mentales que nos mantienen atrapados en el ciclo de samsara. En el núcleo de las enseñanzas del Buda se encuentra la idea de que el sufrimiento es parte inherente de la existencia humana. Buda identificó el apego como una de las principales causas del sufrimiento. Apegarnos a personas, cosas, ideas o incluso a la vida misma, inevitablemente conduce a la insatisfacción, porque todo en este mundo es impermanente. Todo cambia, todo está en constante flujo. Aferrarse a lo impermanente es, por tanto, una fuente garantizada de dolor. Para comenzar a practicar el desapego según el budismo, es necesario, primero, entender a fondo qué significa apego. En el budismo, el apego no se refiere simplemente al afecto o a los vínculos naturales que tenemos con los demás. En lugar de eso, se refiere a la forma en que la mente se aferra a las cosas con la expectativa de que nos brinden una felicidad duradera. Es esa fijación mental la que conduce a la angustia cuando esas expectativas no se cumplen o cuando lo que hemos poseído se desvanece o cambia. Así que, el apego no es el amor genuino, ni el cuidado, ni la atención hacia los demás o hacia nosotros mismos, más bien, es una trampa mental que nos mantiene en un ciclo de deseo y frustración. El proceso para practicar el desapego según las enseñanzas budistas empieza por una profunda autoobservación y una meditación consciente que nos permita identificar las formas en que nos aferramos al mundo. La meditación es la herramienta central en el budismo para cultivar el desapego. Mediante la meditación, podemos comenzar a observar nuestra mente y las emociones sin quedarnos atrapados en ellas. Cuando meditamos, aprendemos a ver nuestros pensamientos, deseos y emociones como fenómenos transitorios que surgen y desaparecen. Este reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas es fundamental para desarrollar el desapego. Durante la meditación, un practicante de budismo aprende a observar sus pensamientos y deseos sin apegarse a ellos. Por ejemplo, al meditar, un pensamiento sobre algo que deseamos puede surgir. En lugar de dejar que ese pensamiento nos arrastre, el objetivo es observarlo sin juicio, sin apego. Es como mirar una nube que pasa por el cielo, la vemos, pero no intentamos detenerla ni aferrarnos a ella. Simplemente la dejamos pasar. Esta práctica constante nos entrena para aplicar el mismo principio en nuestra vida diaria. El desapego no se trata de ignorar los deseos o de suprimirlos, sino de cambiar nuestra relación con ellos. En lugar de permitir que los deseos gobiernen nuestras vidas y emociones, el desapego nos enseña a observar esos deseos con una actitud de curiosidad y aceptación, sin quedarnos atrapados en la necesidad de satisfacerlos. Con el tiempo, esta práctica nos libera del sufrimiento asociado con el deseo no cumplido, ya que aprendemos a no identificarnos con él. El budismo enseña que los deseos y los apegos no son intrínsecamente malos o negativos. De hecho, los deseos son una parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, cuando nos aferramos a esos deseos y los convertimos en la base de nuestra felicidad, comenzamos a experimentar sufrimiento. Este sufrimiento no surge solo cuando no obtenemos lo que queremos, sino también cuando tenemos miedo de perder lo que ya tenemos. El apego crea una ilusión de permanencia y control, pero la realidad es que no podemos controlar ni retener nada en la vida de manera definitiva. El budismo también pone un fuerte énfasis en la comprensión de la impermanencia, o anicca. Todo en el mundo es temporal. Las personas, las experiencias, los objetos, e incluso nuestra propia vida, son transitorios. El apego surge de la negación de esta verdad fundamental. Aferrarse a las cosas como si fueran permanentes nos prepara para la decepción cuando inevitablemente cambian o desaparecen. El desapego, entonces, es un acto de aceptación radical de la realidad tal como es, sin la necesidad de que sea diferente de lo que es en este momento. Para muchos, el desapego puede parecer una renuncia a la pasión o al compromiso. No obstante, en el budismo,
el desapego no significa abandonar la vida o retirarse de las relaciones. Al contrario, el desapego nos permite participar plenamente en la vida con una mente más clara y un corazón más abierto. Al no estar sujetos a los deseos y expectativas constantes, podemos acercarnos a las personas y situaciones con mayor compasión y ecuanimidad. El desapego no significa indiferencia, sino más bien una libertad interior que nos permite amar y cuidar sin las cadenas del egoísmo. Es útil, en este punto, hacer una distinción entre apego y amor genuino. El apego a menudo se confunde con el amor, pero en realidad son muy diferentes. El apego es posesivo y está lleno de expectativas, queremos algo o alguien para nuestro propio beneficio. El amor genuino, por otro lado, es desinteresado y fluye libremente. Cuando practicamos el desapego, aprendemos a amar sin aferrarnos, sin esperar que la otra persona nos complete o satisfaga nuestras necesidades. Esto es crucial, ya que el apego en las relaciones humanas es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Al practicar el desapego en el amor, aprendemos a dejar que las personas sean quienes son, sin intentar controlarlas o hacer que se ajusten a nuestras expectativas. A nivel más profundo, el desapego también implica la renuncia a la identificación con el ego. El ego, en el contexto budista, es esa parte de nosotros que se identifica con las posesiones, los logros, las relaciones y los deseos. Nos dice que necesitamos ciertas cosas para ser felices y completos. Sin embargo, el budismo enseña que esta identificación con el ego es ilusoria. El verdadero ser, lo que somos en esencia, no está definido por lo que tenemos o por nuestras experiencias temporales. A través de la práctica del desapego, comenzamos a liberarnos de esta ilusión del ego y nos conectamos con una realidad más profunda que está más allá del yo personal. Parte de este proceso implica desapegarnos de nuestras propias ideas y creencias. El apego no solo se refiere a las cosas materiales o a las relaciones, sino también a nuestras ideas sobre quiénes somos, cómo debería ser el mundo, y qué es lo que nos haría felices. A menudo, sufrimos no porque las cosas externas cambien, sino porque nos aferramos a una visión rígida de cómo deberían ser. Desapegarse de nuestras creencias no significa carecer de principios, sino estar abiertos al cambio y a la realidad tal como es, sin quedarnos atrapados en nuestras propias proyecciones mentales. Un aspecto importante de la práctica del desapego es la compasión. El desapego no es una práctica fría o distante, en realidad, se entrelaza profundamente con la compasión. A medida que nos desapegamos de nuestras propias expectativas y deseos, somos capaces de ver más claramente el sufrimiento de los demás. El desapego nos permite estar presentes para los demás sin proyectar nuestras propias necesidades sobre ellos. Podemos brindar amor y apoyo desde un lugar de genuina preocupación por el bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio. El desapego también tiene una dimensión ética en el budismo. Al desapegarnos de nuestros deseos y egoísmos, naturalmente comenzamos a actuar de manera más ética y armoniosa con los demás. La práctica de los preceptos budistas, como la no violencia, la veracidad y la generosidad, está estrechamente vinculada con el desapego. Cuando ya no estamos impulsados por el deseo de gratificación personal, nuestras acciones tienden a ser más justas y compasivas. El desapego nos libera de la necesidad de manipular o explotar a los demás para satisfacer nuestros propios deseos, permitiéndonos actuar de una manera más ética y equilibrada. Al observar el desapego desde esta perspectiva, también es útil reflexionar sobre el concepto budista de no-yo o anatta. Según esta enseñanza, no existe un yo fijo o permanente. La creencia en un yo sólido y separado es una de las ilusiones fundamentales que perpetúan el sufrimiento. Este concepto está intrínsecamente relacionado con el desapego, ya que al desapegarnos de la idea de un yo fijo, también nos liberamos de la necesidad de defender, proteger y alimentar ese yo. Cuando comprendemos que el yo es solo una construcción temporal y cambiante, el apego pierde gran parte de su fuerza. La práctica del desapego también implica el reconocimiento de la interdependencia de todas las cosas, lo que en el budismo se conoce como pratyasamutta o surgimiento dependiente. Todo está interconectado y todo surge en relación con todo lo demás. Esta comprensión profunda de la interdependencia nos ayuda a desapegarnos, ya que vemos que nada existe de manera aislada o independiente.
No podemos poseer ni controlar nada, porque todo está en un estado constante de flujo y cambio. El desapego de este reconocimiento nos lleva a una mayor humildad y aceptación de la naturaleza interdependiente de la vida. En lugar de intentar aferrarnos a lo que no podemos controlar, aprendemos a fluir con el cambio y a adaptarnos a las circunstancias de manera más serena. Uno de los aspectos más importantes del desapego es su capacidad para liberarnos del miedo. El apego a menudo surge del miedo, miedo a perder lo que tenemos, miedo a no obtener lo que deseamos, miedo a la muerte, miedo a la soledad. Este miedo nos mantiene atrapados en un ciclo constante de búsqueda y evitación, siempre intentando protegernos de lo que percibimos como amenazas. Sin embargo, el budismo enseña que la raíz de estos miedos es la ignorancia. Nos apegamos a las cosas porque no comprendemos su naturaleza verdadera, impermanente, interdependiente y vacía de un yo inherente. El desapego, entonces, no solo nos libera del sufrimiento del deseo no cumplido, sino también del miedo que surge de la falsa percepción de que algo en el mundo externo puede realmente dañarnos o completarnos de manera definitiva. A medida que cultivamos el desapego, también cultivamos una confianza más profunda en la vida misma. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, podemos controlar nuestra reacción a ellas. Esta es la verdadera libertad, la libertad interna que proviene de no depender de las condiciones externas para nuestra paz y felicidad. El desapego también tiene un papel crucial en la práctica del perdón. A menudo, nos aferramos al resentimiento y al odio porque creemos que al hacerlo estamos protegiéndonos de futuros daños. Sin embargo, este tipo de apego a las heridas del pasado solo perpetúa nuestro sufrimiento. El perdón, en el budismo, no es simplemente un acto de bondad hacia los demás, sino un acto de liberación interna. Al desapegarnos de la ira y el rencor, nos liberamos del sufrimiento que estos sentimientos generan en nosotros. El perdón es, en esencia, una forma de desapego, renunciar a la necesidad de venganza o justicia personal y aceptar el flujo de la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y desafíos. El desapego, como hemos visto, no implica necesariamente una renuncia a la vida o a las relaciones. Al contrario, nos permite estar más presentes y comprometidos con el mundo desde un lugar de mayor claridad y libertad interna. Cuando no estamos atados a nuestros deseos y miedos, podemos participar en la vida con mayor autenticidad y compasión. El desapego nos libera del constante tira y afloja entre lo que queremos y lo que tememos, permitiéndonos vivir en el momento presente con una mayor sensación de paz y equilibrio. Una de las enseñanzas más profundas del budismo sobre el desapego está relacionada con la muerte. En muchas culturas, la muerte es vista como algo que debe temerse o evitarse a toda costa. Sin embargo, en el budismo, la muerte es considerada una parte natural de la vida, y el apego a la vida física es una de las principales fuentes de sufrimiento. Practicar el desapego implica aceptar nuestra propia mortalidad y la mortalidad de aquellos a quienes amamos. Esto no significa que no debamos valorar la vida o las relaciones, sino que debemos hacerlo con una conciencia de su impermanencia. Al abrazar la muerte como parte del ciclo de la existencia, podemos vivir con mayor plenitud y menos miedo. En el contexto de la meditación y la práctica espiritual, el desapego también se refiere al desapego de las expectativas de logro o progreso. En la práctica meditativa, a menudo caemos en la trampa de esperar ciertos resultados, paz, iluminación, claridad mental. Sin embargo, el budismo nos enseña que incluso estas expectativas pueden convertirse en una forma de apego. La verdadera práctica del desapego en la meditación consiste en sentarse en el presente, sin esperar nada en particular, aceptando todo lo que surja, ya sean pensamientos, emociones o sensaciones, con una mente abierta y sin juicio. Este tipo de desapego permite una mayor profundidad en la práctica y nos libera de la ansiedad que surge de querer alcanzar algo. El desapego también puede aplicarse al ámbito de la identidad personal. A lo largo de nuestras vidas, creamos historias sobre quiénes somos, nuestras profesiones, nuestras relaciones, nuestras creencias. Estas historias forman una identidad que a menudo defendemos con fervor, incluso cuando nos causan sufrimiento. Practicar el desapego en este contexto significa dejar ir la necesidad de identificarnos con estos roles y etiquetas. No somos nuestras profesiones, ni nuestras relaciones, ni nuestras creencias.
estas son solo facetas temporales de nuestra experiencia. Al desapegarnos de la identidad fija, nos abrimos a una mayor flexibilidad y libertad para cambiar, crecer y adaptarnos. Un aspecto clave del desapego en el budismo es la renuncia al control. Gran parte de nuestro apego proviene de la necesidad de controlar nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean. Queremos que las cosas sean de una cierta manera, y cuando no lo son, sufrimos. Sin embargo, la vida es inherentemente incontrolable, y cuanto más intentamos controlarla, más sufrimos. Practicar el desapego significa soltar esa necesidad de control y aceptar la incertidumbre de la vida. Esto no significa ser pasivos o resignados, sino actuar desde un lugar de aceptación de lo que no podemos cambiar, mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo en lo que sí podemos influir. Es importante destacar que el desapego no es un objetivo que se alcanza de una vez por todas. Es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere autoconciencia y esfuerzo constante. A medida que avanzamos en nuestra vida, siempre encontraremos nuevos apegos que enfrentar, deseos, miedos, expectativas. La clave está en cultivar una actitud de desapego progresivo, reconociendo cuando nos estamos aferrando y suavizando ese agarre con compasión y comprensión. Practicar el desapego según el budismo es una tarea profunda que requiere un cambio fundamental en nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con él. No se trata de renunciar a la vida o de evitar las relaciones, sino de cambiar nuestra relación con el deseo, el control y el ego. El desapego nos permite vivir de manera más plena, más compasiva y más en paz, al liberarnos de las cadenas del apego que perpetúan nuestro sufrimiento. Al practicar el desapego, cultivamos una libertad interior que nos permite participar en la vida con una mayor ligereza y una mayor sabiduría. Este es el camino hacia la verdadera liberación en el budismo, no a través de la evasión o la negación, sino a través de la aceptación y la comprensión profunda de la naturaleza impermanente y cambiante de todas las cosas. Profundizar en la práctica del desapego según el budismo exige que exploremos aún más las raíces psicológicas y filosóficas del apego y cómo el proceso de desapego afecta no solo nuestras acciones externas, sino también el paisaje interno de la mente. Si bien hemos establecido que el apego es la fuente del sufrimiento según las enseñanzas budistas, es crucial entender cómo este concepto se interrelaciona con otras doctrinas centrales del budismo, como la vacuidad, la interdependencia y la ausencia de un yo fijo. A medida que se explora más el desapego, se hace evidente que esta práctica no solo afecta nuestras relaciones con las cosas materiales o las personas, sino que también tiene profundas implicaciones en nuestra relación con la mente y la percepción de la realidad. El concepto de sunyata, o vacuidad, juega un papel crucial en el desapego. En el budismo, la vacuidad no significa que las cosas no existan, sino que carecen de una esencia inherente. Todo en el mundo, incluidas las personas y los objetos, existe de manera interdependiente, condicionado por innumerables factores que cambian constantemente. Cuando nos apegamos a algo, en realidad estamos proyectando una cualidad de solidez o permanencia en aquello que es inherentemente vacío de una esencia fija. Por ejemplo, cuando nos apegamos a una relación, la vemos como algo estable y permanente que nos proporcionará seguridad y felicidad. Sin embargo, la realidad es que esa relación está sujeta a cambios, las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que alguna vez fue una fuente de alegría puede transformarse en sufrimiento. Este malentendido acerca de la naturaleza de las cosas es una de las razones fundamentales por las cuales el apego surge y perpetúa el sufrimiento. La vacuidad, correctamente entendida, nos ayuda a desapegarnos al reconocer que no hay nada intrínsecamente estable o duradero a lo que aferrarse. Las cosas, tal como las percibimos, son fenómenos temporales, condicionados por causas y condiciones que están en constante cambio. A medida que profundizamos en la comprensión de la vacuidad, comenzamos a soltar la ilusión de control y permanencia que alimenta el apego. El apego no solo se refiere a los objetos o las relaciones, sino también a nuestras propias percepciones y juicios. A menudo, nos aferramos a nuestras opiniones e ideas,
creyendo que representan una verdad absoluta. En el budismo, sin embargo, se nos invita a cuestionar nuestras creencias y a reconocer que nuestras percepciones están condicionadas por nuestra mente, nuestras experiencias previas y nuestros prejuicios. Este reconocimiento es otro aspecto clave del desapego, soltar la rigidez de nuestras ideas y estar abiertos a la posibilidad de que nuestra percepción de la realidad sea limitada o incorrecta. La práctica del desapego en este contexto implica cultivar una mente abierta y flexible, capaz de adaptarse a nuevas circunstancias y a nuevas formas de ver el mundo. En lugar de aferrarnos a nuestras opiniones y creer que debemos tener siempre la razón, el desapego nos permite aceptar la incertidumbre y la posibilidad de que nuestras creencias estén equivocadas. Esto no solo reduce el conflicto interno, sino también el conflicto externo, ya que muchas veces nuestras peleas y tensiones con los demás surgen precisamente del apego a nuestras propias ideas y percepciones. La relación entre el desapego y el sufrimiento también está intrínsecamente conectada con la noción budista de dukkha, que se refiere a la insatisfacción o el sufrimiento inherente a la vida. Según el budismo, el sufrimiento es una realidad inevitable de la existencia debido a la impermanencia de todas las cosas y a nuestra tendencia a apegarnos a lo que es impermanente. El desapego, por tanto, es el antídoto contra el sufrimiento, ya que al soltar nuestras expectativas y deseos, nos liberamos de la trampa de esperar que las cosas sean diferentes de lo que son. En lugar de luchar contra la realidad, el desapego nos permite aceptarla tal como es, lo que conduce a una paz interior más profunda. Pero este tipo de desapego no es algo que se logre de inmediato o fácilmente. Es un proceso que requiere una práctica constante y una vigilancia interior. La mente tiene una tendencia natural a aferrarse, y este impulso surge en gran medida del miedo, miedo al vacío, miedo a la pérdida, miedo a la incertidumbre. La práctica del desapego, por lo tanto, implica confrontar estos miedos directamente en lugar de huir de ellos. A través de la meditación y otras prácticas contemplativas, aprendemos a enfrentar el miedo con ecuanimidad y compasión, reconociendo que el miedo en sí es otro fenómeno transitorio que no necesita controlarnos. El desapego también tiene implicaciones profundas para la manera en que experimentamos el tiempo. A menudo, el apego surge porque estamos atrapados en la mentalidad de pasado y futuro. Nos apegamos a recuerdos del pasado que ya no existen o a expectativas del futuro que aún no han llegado. El presente, que es el único momento real, se nos escapa porque nuestra mente está ocupada aferrándose a lo que fue o a lo que esperamos que sea. El budismo nos enseña que el presente es lo único que tenemos y que solo en el presente podemos encontrar verdadera libertad. Practicar el desapego implica aprender a vivir plenamente en el presente sin estar atrapados en los apegos del pasado o las expectativas del futuro. Esto no significa que no debamos planificar o reflexionar, sino que lo hacemos sin quedar atrapados en el apego a ciertos resultados. Vivir en el presente requiere soltar el deseo de controlar lo que sucederá mañana y la tendencia a aferrarse a lo que sucedió ayer. En lugar de esto, aprendemos a estar presentes con lo que es, tal como es, en cada momento. La práctica del desapego, entonces, es una práctica de conciencia plena. Al estar presentes y conscientes de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, podemos observar cuando surge el apego y comenzar a soltarlo de inmediato. Esta atención plena nos permite ver cómo nuestras reacciones automáticas, ya sea el deseo de aferrarnos o el impulso de alejarnos, están condicionadas por el miedo y el deseo. Al observar estas reacciones sin juicio, con una actitud de curiosidad y aceptación, podemos empezar a desapegarnos de ellas. En este contexto, es útil explorar también la relación entre el desapego y la renuncia. A menudo, en las tradiciones espirituales, la renuncia se ve como una parte importante del camino hacia la liberación. Sin embargo, el budismo hace una distinción clara entre la renuncia externa y el desapego interno. La renuncia externa implica dejar de lado ciertos objetos o actividades que nos distraen del camino espiritual. Pero el desapego interno va más allá de simplemente renunciar a algo en el exterior, implica soltar el apego mental y emocional a esas cosas. Es posible, por ejemplo, renunciar a todas las posesiones materiales pero aún estar apegado a la idea de ser alguien espiritualmente avanzado.
El verdadero desapego no se trata de lo que poseemos o no poseemos externamente, sino de nuestra relación interna con todo lo que surge en la experiencia. El desapego también juega un papel esencial en la relación entre el practicante budista y la enseñanza del karma. En el budismo, el karma se refiere a la ley de causa y efecto. Nuestras acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias son el resultado de nuestras intenciones. El desapego nos ayuda a actuar de manera más consciente y ética, porque nos libera de la necesidad de obtener resultados inmediatos o de controlar las consecuencias de nuestras acciones. En lugar de actuar con la expectativa de recibir algo a cambio, el desapego nos permite actuar con una intención pura, basada en la compasión y la sabiduría. Este enfoque en la intención pura también nos libera de la ansiedad asociada con el resultado de nuestras acciones. A menudo, nos apegamos a la idea de que nuestras acciones deben producir ciertos resultados, y cuando eso no sucede, nos frustramos o nos sentimos derrotados. El desapego nos permite actuar sin estar atados a los frutos de nuestras acciones, confiando en que lo importante es la intención detrás de ellas y no el resultado externo. El desapego también nos permite cultivar una relación más equilibrada con el placer y el dolor. En el budismo, se enseña que tanto el placer como el dolor son inevitables en la vida, pero el apego al placer y la aversión al dolor son las verdaderas fuentes del sufrimiento. Cuando nos apegamos al placer, sufrimos porque ese placer es temporal y cambia. Cuando rechazamos el dolor, sufrimos porque luchamos contra algo que es inevitable. El desapego nos enseña a aceptar tanto el placer como el dolor con ecuanimidad, reconociendo que ambos son fenómenos transitorios que no deben definir nuestra felicidad. Al profundizar más en esta práctica, también podemos ver cómo el desapego nos lleva a una mayor libertad en nuestras relaciones interpersonales. Como se mencionó anteriormente, el apego en las relaciones a menudo se basa en expectativas y necesidades que proyectamos sobre los demás. El desapego, por otro lado, nos permite amar de manera más incondicional, sin imponer nuestras propias expectativas o deseos sobre los demás. Este tipo de amor desapegado no significa que no nos importen los demás, sino que nos preocupamos por su bienestar sin tratar de controlarlos o manipularlos para que satisfagan nuestras necesidades. El desapego también tiene implicaciones en el campo de la creatividad y la expresión artística. A menudo, los artistas y creadores se enfrentan a la presión de producir obras que sean reconocidas o aclamadas. Este tipo de apego al éxito o a la aprobación externa puede limitar la creatividad y la autenticidad. Practicar el desapego en el ámbito creativo significa enfocarse en el proceso de creación en sí mismo, sin aferrarse a la necesidad de obtener reconocimiento o validación. Al soltar estas expectativas, los artistas pueden experimentar una mayor libertad y espontaneidad en su trabajo, permitiendo que la creatividad fluya de manera más natural y genuina. Además, el desapego puede transformar la manera en que abordamos el aprendizaje y el crecimiento personal. A menudo, nos apegamos a la idea de que el aprendizaje debe llevarnos a un objetivo específico o a un nivel determinado de habilidad. Este enfoque puede crear una presión innecesaria y limitar nuestra capacidad para disfrutar del proceso de aprendizaje. Al practicar el desapego en el aprendizaje, podemos centrarnos en el acto mismo de aprender y crecer, sin estar obsesionados con el resultado final. Este enfoque nos permite abordar nuevos desafíos con una mente abierta y receptiva, dispuesta a experimentar y explorar sin miedo al fracaso o a la falta de éxito. Otro aspecto importante del desapego es cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones y estados mentales. A menudo, nos apegamos a ciertas emociones, ya sean positivas o negativas, como si fueran parte esencial de quienes somos. Por ejemplo, podemos aferrarnos a la sensación de felicidad o satisfacción, creyendo que es una señal de éxito, o bien, podemos quedar atrapados en la tristeza o la ira, viéndolas como una parte fija de nuestra identidad. El desapego emocional implica reconocer que nuestras emociones son transitorias y no definen nuestro ser esencial. Al observar nuestras emociones sin aferrarnos a ellas, podemos experimentar una mayor estabilidad emocional y una mayor capacidad para navegar por las fluctuaciones de la vida con ecuanimidad. La práctica del desapego también influye en cómo enfrentamos los desafíos y las adversidades. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, el desapego nos permite abordarlas con una actitud de aceptación y adaptabilidad. Las dificultades,
como cualquier otro fenómeno, son impermanentes y están sujetas a cambio. Al soltar el apego a la idea de que las cosas deben ser de una cierta manera, podemos enfrentar los desafíos con una mente más clara y una mayor disposición para encontrar soluciones. Este enfoque no solo facilita la resolución de problemas, sino que también reduce la carga emocional que a menudo acompaña a las dificultades. En la vida cotidiana, la práctica del desapego se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con nuestros hábitos y rutinas. A menudo, nos apegamos a ciertas rutinas y hábitos como si fueran esenciales para nuestra estabilidad y bienestar. Sin embargo, el desapego nos recuerda que la flexibilidad y la adaptabilidad son igualmente importantes. Al practicar el desapego en nuestras rutinas, podemos estar abiertos a nuevas formas de vivir y experimentar, sin quedarnos atrapados en la rigidez de nuestras costumbres. El desapego también juega un papel crucial en la manera en que enfrentamos la muerte y la pérdida. En muchas culturas, la muerte es un tema evitado o temido, y el apego a la vida y a las personas que amamos puede hacer que la experiencia de la pérdida sea particularmente dolorosa. La práctica del desapego, sin embargo, nos prepara para enfrentar la muerte con una mayor aceptación y comprensión. Al soltar el apego a la vida y a las personas, podemos ver la muerte como una parte natural e inevitable del ciclo de la existencia, en lugar de una tragedia o un final abrupto. Esta perspectiva nos permite enfrentar la pérdida con mayor serenidad y gratitud por el tiempo que hemos tenido. En términos de la comunidad y la sociedad, el desapego también tiene implicaciones importantes. En el budismo, la práctica del desapego no solo se aplica a la esfera individual, sino que también afecta nuestra relación con la sociedad y el mundo en general. El desapego nos permite participar en la sociedad con una mayor conciencia de nuestras propias motivaciones y deseos, sin dejarnos arrastrar por las presiones sociales o las expectativas externas. Nos ayuda a actuar de manera más ética y compasiva, al soltar el apego a la aprobación social o al estatus, y al enfocarnos en contribuir al bienestar común. Es importante también considerar el impacto del desapego en nuestras decisiones y elecciones en la vida. A menudo, nuestras decisiones están condicionadas por el deseo de obtener ciertos resultados o evitar ciertos riesgos. El desapego nos permite tomar decisiones desde un lugar de mayor claridad y equidad, sin estar atrapados en el miedo al fracaso o el deseo de éxito. Esto no significa que tomemos decisiones de manera indiferente, sino que lo hacemos con una comprensión más profunda de nuestras propias motivaciones y una mayor disposición a aceptar los resultados, sean cuales sean. La práctica del desapego también puede influir en nuestra relación con la tecnología y el consumo. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con estímulos y expectativas a través de los medios digitales y la publicidad, el desapego nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Nos permite usar la tecnología y consumir bienes sin quedar atrapados en la necesidad de poseer o controlar, y sin permitir que estas cosas definan nuestra felicidad o nuestro valor personal. Al soltar el apego a las modas y las tendencias, podemos encontrar una mayor satisfacción en lo que realmente importa y en lo que nos proporciona un sentido genuino de bienestar. El desapego, cuando se practica de manera integral, también afecta nuestra relación con la espiritualidad y el propósito de vida. A menudo, buscamos significado y propósito en logros externos o en la validación de los demás. Sin embargo, el desapego nos ayuda a encontrar un propósito que trasciende las circunstancias externas. Nos invita a buscar un propósito interno, basado en la comprensión de nuestra propia naturaleza y en la conexión con los demás desde un lugar de compasión y sabiduría. Esta búsqueda interna de propósito nos proporciona una mayor paz y satisfacción al estar alineados con nuestros valores más profundos y con nuestra verdadera esencia. El desapego, en última instancia, es una práctica de liberación. Nos libera de las ataduras del deseo, el miedo y la ilusión del ego, permitiéndonos experimentar la vida con una mayor profundidad y autenticidad. Nos permite vivir con una mente más clara y un corazón más abierto, dispuestos a aceptar la impermanencia y la incertidumbre de la existencia. Al practicar el desapego, encontramos una libertad interna que no está condicionada por las circunstancias externas y descubrimos una paz y una sabiduría que nos acompañan a lo largo de todas las experiencias de la vida. Esta liberación no es un estado de aislamiento o indiferencia, sino una apertura a la vida en su totalidad. Nos permite amar,
crear, aprender y experimentar con una mayor plenitud, sin las limitaciones del apego. Nos invita a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo, participando en la danza de la existencia con una mente libre y un corazón abierto. El desapego, en este sentido, es una de las más profundas formas de libertad que podemos alcanzar, y su práctica continua nos lleva hacia una vida de mayor paz, felicidad y realización.